Le damos la bienvenida a la doctora Raquel Peiraube, es médica, psicoterapeuta, experta además en la atención a las personas adictas y actualmente se desempeña como asesora del subsecretario del Ministerio de Salud Pública, del doctor Leonel Brioso, y en esa calidad fue a la Comisión de Adicciones que está formada en la Cámara de Representantes. Bueno, buenos días, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Doctora, ayer también en TNU Noticias usted habló sobre esta idea. ¿Cuál es la idea? Aquellas personas que consumen pasta base y que están en tratamiento, ¿se les suministre marihuana como forma de combatir el consumo de pasta base? A ver. Una cosa, la idea todavía no es, vamos a empezar por ahí, todavía no hay una idea clara de qué es lo que se va a hacer con respecto a los tratamientos, porque en la medida que la sustancia no es legal no se puede plantear nada. Ese es uno de los obstáculos que se tiene. Lo que sí, algunos de nosotros tenemos experiencia acumulada en que aquellas personas que consumen pasta base y se plantean dejar de consumir, muchas veces toleran mejor regular el síndrome de ansiedad y angustia que les provoca el síndrome de abstinencia fumando marihuana. Yo recomiendo que no se fume, que se inhale por vaporizador o bong para disminuir los daños que provoca esta forma de uso. Y habría que hacer ensayos para hacer clínicos, investigación rigurosa, doble ciego para demostrar su eficacia. La experiencia personal de algunos médicos que hacemos esto no puede hacerse como una generalización, no sería de rigor científico. Entonces, la habilitación que permitiría la legalización, no solo para el uso de pasta base, los usos problemáticos de pasta base, sino para otros usos médicos que pueda tener la marihuana, dependen de su condición de legalidad. Entonces, quiere decir entonces, la lectura que uno hace es, usted efectivamente, yo lo he entrevistado varias veces sobre ese tema y yo sé que usted está a favor, pero me gustaría que le contara a la gente en qué medida usted cree que hay que legalizar la marihuana y por qué. Ahí está. Me parece muy importante tu pregunta porque, a ver, las razones más importantes para legalizar la marihuana poco tienen que ver con la pasta base desde mi perspectiva. Son mucho más amplias las razones de la legalización que la atención de usuarios de pasta base, en los que sí podría haber un beneficio, porque también se disponen de otros recursos terapéuticos y tampoco la marihuana es un tratamiento específico para la pasta base. Puede usarse en cualquier síndrome de abstinencia, pues como efecto relajante, antiangustioso, pero no es un antídoto, no es la sustitución específica. Eso es importante señalarlo, que la gente crea que se sustituye la pasta base por la marihuana. No, y por eso a la gente le cuesta creer que pudiera ser eficaz, porque ¿quién va a sustituir un viaje como es el de la pasta base de cocaína, con excitación, aceleración, un estado maníaco, por una relajación, un estar cool, tranquilo en su casa? Obviamente que no es el mismo el que elige consumir pasta base por ese efecto, no va a elegir la marihuana, lo elige para bajar o cuando no puede dormir. Entonces, no es, como lo he explicado muchas veces, no es un tratamiento de sustitución. Un tratamiento de sustitución sería darle una sustancia, un medicamento o una sustancia medicalizada que haga el mismo efecto a nivel biológico sin los efectos psicotrópicos, sin los efectos magnificados de la pasta base, la excitación, sino que quede más tranquilo, pero que neutralice el síndrome de abstinencia actuando en las mismas vías. El efecto de la marihuana es por relajación y antiangustia, y por eso también tampoco le sirve al usuario cuando la consume, cuando ya está en el acmé, en la cumbre del síndrome de abstinencia, que va increyendo, empieza muy levemente, pero rápidamente se instala un síndrome muy florido, muy importante. Es más efectiva la marihuana cuando recién empieza. ¿Por qué? Y porque no es el efecto igual que el de la... Claro. No lo puede evitar de esa manera, ayuda a transitarlo, no lo evita. Hay medicación que evita, como la metadona para la heroína, hay medicación que podría evitar, la Ritalina, algunas anfetaminas se han usado hasta para tratamientos para adelgazar, pero hay que hacer ensayos clínicos porque la ilegalidad de todas estas cuestiones y el no habernos dedicado a desarrollar tratamientos específicos
altamente especializado, sino que bueno, se ha hecho una suerte de melange de cualquier cosa en drogodependencia, no permite a la ciencia hacer ensayos y protocolos que permitan ayudar a transitar esta experiencia de mejor manera. Usted dice, en la medida que efectivamente se legalice la marihuana, se le podrá dar una utilización. No solo en estos casos, se puede usar para la esclerosis lateral amiotrófica, para las rigideces de enfermedades neurológicas, se pueden usar en distintas situaciones. Lo que quiero decir es que la medicalización y obtener beneficios de la marihuana dependería de un exhaustivo ensayo clínico, o varios, según su utilidad, la utilidad que se le quiera dar. Pero insisto, las razones para legalizar la marihuana trascienden de la pasta base de cocaína. Es una situación puntual a las que nos podría ayudar, pero al que más va a ayudar es al país todo, a evitar la construcción de un estado paralelo, como ya tenemos. Todos sabemos que el narcotráfico, y esto se trata de irle ganando terreno al narcotráfico, por su poder económico, corrompe todas las instituciones. No debemos continuar transitando esta situación que va a ir en agravamiento progresivo, sin duda alguna. Pero hay otras razones, razones económicas, la cantidad de dinero que se va del país comprando drogas, estos dineros obviamente no quedan acá, y sobre todo hay razones sociosanitarias. ¿Usted cree que la legalización podría ser un camino? Sí. No tengo ninguna duda, lo estoy promoviendo desde hace muchos años, no tengo ninguna duda. De hecho, yo invitaría a aquellos que piensan que, los que son prohibicionistas, que piensen de qué manera el prohibicionismo contribuyó en esta problemática. Porque yo ejerzo desde el año 87 y a la fecha lo único que he vivido fue la agravación progresiva de toda la problemática aquí y en otros países. En los que ha mejorado son aquellos en los que se aplicó el principio de oportunidad de aplicación de la ley. Quiere decir que siendo todavía legal, no estando formalmente legalizada en algunos de ellos, sin embargo se permite su uso. ¿Por qué? Y porque separando los mercados han permitido que no se ingresaran en el mercado de drogas más duras, como la heroína, en nuestro caso clorhidrato de cocaína y pasta base. O sea, la separación de mercado es importantísima. Pero también, como decía, hay distintos grupos de razones, geopolíticas, sociosanitarias. Y dentro de las sociosanitarias, yo creo que una cantidad importante de jóvenes se inicia en el consumo de la marihuana por lo que les dice quien se las vende o un amigo que experimentó. Pero difícilmente vayan a preguntar o van a acreditar la palabra de un adulto que podría ser referente, gente que trabaja en la salud, que pudiera estar bien informada y enseñar cómo cuidarse, porque sí tiene riesgos, sí puede generar daños. Entonces no se trata de hacer apología, esto no tiene que ver con promover, por lo tanto no importa si es mala o es buena, porque hay muchos medicamentos que los médicos utilizamos y no son inocuos, tienen efectos secundarios muy graves. Usted dice, hay que legalizar, hay que separar mercados. Esto no quiere decir que la marihuana sea inocua, no se está diciendo eso. No, porque si no nosotros no hablaríamos de reducción de daños. La legalización de la marihuana, desde mi perspectiva, que hace muchos años que trabajo en reducción de daños, es una medida de reducción de daños. De reducción de daños de los efectos de la marihuana, en tanto podríamos habilitar a que los usuarios estén incluidos dentro de la red sociosanitaria, la red de salud, a la que recurren poco. ¿Por qué? Porque es algo criminalizado, ya sabe que lo van a rezongar, cuando no, obligar a un tratamiento. No consulta, no va a pedir ayuda al principio de esta cuestión. La relación médico-paciente con los usuarios está en sufrimiento desde hace muchos años. Claro. No somos una opción para los usuarios. Y el médico, yo creo que en parte se siente portador de un deber moral de salvaguarda que no le corresponde. Lo que nos corresponde a los médicos es acompañar a la población a mejorar sus condiciones y calidad de vida en tanto posible, respetando sus decisiones. No somos salvaguardas morales de nadie. El tema es,
¿Qué camino transitar a la hora de pensar la legalización? El proyecto del gobierno es legalizar la venta y que sea el Estado el que juegue el rol central. Sí, a mí me parece perfecto. Digo, yo no sé por qué todos dicen, pero ¿y el Estado lo va a hacer? Yo cuando me hacen esa pregunta, en realidad la gente está cargando la angustia de la inmoralidad, porque si no nadie se cuestionaría por qué el Estado no puede tercerizar reglamentadamente en pequeñas parcelas la producción a gente controlada y tercerizar su distribución. Es la forma que tenemos más eficaz de control. ¿Cómo controlamos si no somos nosotros quienes lo hacemos? Sin duda alguna. Porque también junto con este proyecto del Ejecutivo hay proyecto de autocultivo. Claro, pero el proyecto de autocultivo que el Ejecutivo aceptaría no es un autocultivo autorregulado. Quiero decir con esto, no es el autocultivo de yo tengo tantas plantas en mi casa. Eso es incontrolable. Que vamos a golpear todas las puertas. Lo que se puede es un autocultivo regulado. Regulado. Y eso, por ejemplo, ya hay en el mundo experiencias en ese sentido, podrían ser los clubes de cultivadores. Las personas en Holanda una agrupación y en España hay varios. En Estados Unidos. Clubes de cultivadores. De cultivadores. Algunos los hacen cultivos con uso medicinal. Hay varias asociaciones en ese sentido. Los vascos tienen experiencia en esto, España, Holanda, Estados Unidos. Cuando por lo menos hay conocimiento de los periodistas, de los medios de comunicación, de la existencia de la pasta base, estamos hablando de los años 2000, 2001, cuando de alguna manera explotó el tema en el Uruguay. Yo me acuerdo de haberla entrevistado a usted, reconozco, en varias oportunidades. Fíjese que en el 2002 hicimos la reunión cumbre de pasta base, donde 8 expertos de todo el mundo, incluyendo neurobiólogos, estuvieron trabajando durante una semana y media en este país y no se nos dio corte. Pasaron 10 años. Las recomendaciones. Sabíamos que esto iba a pasar. Cuando uno trabaja en este tema y hace lecturas macro, no solamente por el caso del consultorio, que es muy valioso, pero no puede determinar eso una política nacional. La experiencia del clínico, si tuvo efectos secundarios, si el chico tiene un síndrome motivacional, eso es para tener en cuenta cómo reducir los daños de esa sustancia. Pero las definiciones políticas no pueden tener que ver con el case by case. ¿Por qué? Porque hay toda una población que está padeciendo las consecuencias sociales y criminales de esta problemática. Y usted dice, pasaron 10 años y no se ha hecho mucho o no se ha avanzado mucho. Se ha acumulado al menos conocimiento. Yo creo que ni eso, lamentablemente hemos estado en un ostracismo, esa cosa de la tendencia a la postergación de las cosas difíciles que tenemos los uruguayos. Y creo que eso nos llevó a esta situación. Me parece importante que el Ejecutivo haya manifestado la voluntad política de legalizar y es competencia de los equipos de profesionales, expertos en distintas áreas, agrónomos, bioquímicos, médicos, abogados, sociólogos, la responsabilidad de traducir esa voluntad en una reglamentación que asegure control, sin duda. La gente se pregunta, ¿y el control? ¿Quién controla? Porque en Uruguay el control es difícil. Claro, y por eso, desde mi perspectiva, mi posición ha sido esa, después veremos qué es lo que resulta. El control tiene que estar en manos del Estado con la parte de producción y distribución sumamente controlada y no masiva, porque pasa a ser incontrolable. Está pasando con el alcohol. No se controla el consumo de alcohol a menores y para la marihuana sería igual. Minoridad, embarazo y personas que conducen o manejan maquinaria. Lo que quiere decir entonces es que el proyecto de ley es una buena iniciativa legislativa, pero va a ser clave la reglamentación. Exactamente, es exactamente eso. La iniciativa, la voluntad política es por esto y por estas razones. Una razón también importante es poder desarrollar nuevos medicamentos a partir de la investigación, como se ha hecho con otras plantas que hoy sus derivados son usados en la medicina. Por ejemplo, para... Y puede ser, a ver, desde antiarrítmicos, como originalmente la digoxina, y otros que son derivados, la propia heroína. La morfina deriva de la amapola.
y no la le morfina tiembla. hoy se usa. Y como analgésico en enfermedad crónica, en el dolor crónico, como la metadona no es un derivado sintético, pero la morfina es derivado del opio directamente. Claro que sí. Es decir, con Y uso otros, medicinal, y ¿no? están preocupados algunos por los efectos negativos de la marihuana. Yo siempre los digo, por eso digo que es reducción de daños. No estamos legalizando algo porque sea precioso, porque sea bueno. Es para poderlo controlar de otra manera. Y estas razones políticas que dije que son trascendentes para la democracia si no queremos llegar a estados como Colombia. Pero también podrían abrirse un sinfín de caminos de investigación. Yo digo, pero ¿cuál es el problema con la marihuana si los médicos prescribimos medicamentos muchísimo más adictivos que la marihuana y muchísimo más tóxicos que la marihuana? Entonces, no se trata de la bondad o maldad de un producto, se trata de la gestión de ese producto. Sin duda, los médicos los utilizan porque tienen razones, la relación costo-beneficio, la posibilidad de generarle una dependencia a un medicamento a una persona. ¿Por qué? Pero porque la calidad de vida de esa persona es mala. Entonces, si sí se puede hacer con los productos derivados de la farmaindustria, ¿por qué no se podría hacer con la marihuana? ¿Por qué no les tiembla el pulso para prescribir medicamentos de muchísimo riesgo, con adicciones severísimas de revertir? Y nos estamos complicando por las bondades y maldades de la marihuana. Yo creo que a las personas previsionistas les está costando un peso, la carga moral que supone la ilegalidad. Y eso nos crea una suerte de fetichismo estupefaciente. Como dice un filósofo amigo mío, Marco Uñadi, dice, estamos en un fetichismo estupefaciente. En realidad los que estamos bajo efectos de algo estupidizante somos nosotros que no podemos ver con pragmatismo y realidad la situación. Doctora, un gusto haberla tenido por aquí y bueno, vamos a volver a hablar porque este es un tema que se impone. Gracias por haber estado. A ustedes. Seguimos más la noticia y su contexto, hacemos una pausa.